Por la santa bendita palabra de Dios. A 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, 6. Y leemos la santa bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo. Hoy vamos a predicar sobre la resurrección de los muertos, de los que murieron desde Adán y Eva en adelante, en el tiempo del diluvio, antes del diluvio, después de Noé, antes de la ley, hasta el Señor Jesucristo, y luego hasta nuestros días. El Señor Jesucristo viene pronto. Y los que murieron, por decir algo, hace 8 días, 20 días, un mes, van a resucitar con los que murieron hace miles de años. Con Adán, con Eva, nuestros padres, con Caín, con Abel. Y ahí para adelante todos los que amaron al Señor Jesucristo, toda la descendencia de Set, Mahalael, Jared, Tarek, todo es esto, ¿verdad? Contando con Lamé, Enoc, Matusalén y Noé. Esto es importante que tomen un lápiz, papel y anoten todos estos versículos, porque nos seguimos a la palabra. Predicamos es conforme a la palabra. Amén. Amén. Por eso es importante que entendamos. La palabra de Dios hay que explicarla bien para que entienda, porque Dios dice en la palabra que por falta de conocimiento muchos se están perdiendo. Y ustedes mismos se dan cuenta de esto. Dice la santa y bendita palabra de Dios, 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona antes de mi Señor Jesucristo que amó al Señor como Abel, como Set, y todos estos patriarcas que amaron al Señor y que siguieron fieles como Noé, resucitarán juntos con los que amaron al Señor Jesucristo y entregaron sus vidas por Él. Ellos resucitarán primero. ¿Cuándo será esto? Cuando mi Señor Jesucristo venga en el rapto, tomará de los 4 vientos, o sea, de los 5 continentes de todas las naciones del mundo, a los que aman al Señor, a sus escogidos. En un abrir y cerrar de ojos hará esto. Y en ese mismo momento sucede este evento tan grande, la resurrección de los muertos. Pero primero son los que amaron al Señor, le siguieron, le obedecieron. Estos resucitarán primero. Los apóstoles, los mártires de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que han muerto en estos tiempos y en los días, amando al Señor, ¿verdad? Cristianos, siervos de Dios, no interesa la denominación, la iglesia, lo importante es que obren conforme a la voluntad de los estatutos y mandamientos de Dios. También resucitarán. En ese mismo momento, dice Dios claramente, dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él por siempre. Amén. O sea, en el momento en que mi Señor Jesucristo venga, como dice la santa bendita palabra de Dios, que vendrá en las nubes en la gloria del Padre y tomará de los 4 vientos a sus escogidos, ¿verdad?
Dice que así como el relámpago que sale en el oriente y se oculta en el occidente, así será la venida del Señor Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, dice Apocalipsis 1:7 también. Y San Mateo 24:27, dice claramente, en un relámpago. ¿Cuánto demora un relámpago? Nada, ¿verdad? No hay tiempo para la gente que se quiera arrepentir en ese segundo. Esté pensando maliciosamente, bueno, cuando venga el Señor Jesucristo, entonces yo voy a dejar las cosas viejas, el mundo que estoy llevando, ¿verdad? La vida silenciosa, haciendo lo malo delante de Dios, y en ese momento entonces yo me voy a arrepentir. Dios no puede ser, óigalo bien, Dios no puede ser burlado. No hay tiempo, los toma ahí mismo. Es la resurrección de los muertos, los que murieron antes del diluvio. Ahora, ¿por qué resucitarán también junto con los arrebatados? Porque mire lo que dice la santa bendita palabra de Dios. Y vayamos aquí a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 19. Cuando mi Señor Jesucristo murió, el Espíritu de Él, antes de subir al cielo, bajó a las profundidades de la tierra, al Seol, a predicarle a aquellas personas que murieron en el diluvio, antes del diluvio, a Adán y a Eva y a toda la descendencia allá. ¿Por qué les predica? Porque cuando una persona muere, ojo con esto, cuando una persona muere, es el principio de la vida eterna. Una persona muere, el cuerpo y la conciencia, lo que desea, anhela, etcétera, etcétera, la biomasa desaparece junto con sus deseos, anhelos. Pero el espíritu está vivo y es como un ángel. Lo dijo mi Señor Jesucristo. Le dijo a los saduceos que no creían en la resurrección, porque le hicieron esta pregunta cauciosa. Una mujer tuvo 7 maridos, con todos se casó legalmente, ¿a cuál de los 7 le pertenece? Él dijo, a ninguno de los 7, porque ustedes saben, el reino de los cielos serán como ángeles, y los ángeles no se dan en casamiento. Los ángeles no tienen sexo, no se reproducen. No es como el hombre, que Dios le dijo a Adán y Eva, reproducid y multiplicaos. Y a todos los animalitos que creó lo mismo les dijo, reproducid y multiplicaos. Entonces seremos como ángeles. Entonces cuando una persona muere, es consciente, ojo, consciente de lo que le espera. Si hizo lo malo, se hizo lo bueno. De hecho, aquí en el libro de Daniel dice claritamente el profeta Daniel, dice que el día del juicio, muchos irán en el tiempo del fin confundidos, pensativos, porque hicieron lo malo. Y los que hicieron lo bueno van contentos, a luz perpetua, a la eternidad, gozosos, alegres. Ahora bien, mi Señor Jesucristo, dice Dios en la palabra, cuando Moisés le preguntó a Dios, Señor, ¿cómo te llamas? Él dijo, yo soy. Bueno, sí, pero yo soy. Yo soy quiere decir Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios eterno, el Dios sublime. Yo soy el que creó los cielos y la tierra. Yo soy el que te creó a ti. Yo soy tu Padre. Él hizo todo. Él es Dios en todo. Es soberano en todo. Eso significa el yo soy. No dio el nombre de Él para que su nombre no muera blasfemado, porque conoce la condición humana. Entonces Moisés volvió a preguntarle, sí Señor, pero si me preguntan cómo te llamas, dile yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos viven. Yo no soy Dios de muerto. Y ellos habían muerto hacía 500 años. Dijo, yo soy Dios de vivos. Ellos están vivos. Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia. Entonces mi Señor Jesucristo fue y predicó a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad como la tenemos nosotros. ¿Qué es? Acogernos al plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación?
que Dios por su infinita misericordia, por su gracia, perdona todo pecado. Esas son las buenas nuevas de salvación, ese es el Evangelio. Perdona todo pecado, cualquiera que haya cometido, le perdona al Señor. No interesa lo que usted haya hecho. Hace 10, 20, 30, 50 años, o ayer, o antier. Si usted se arrepiente de todo corazón, Dios le perdona. O sea que no hay disculpa para decir yo no soy salvo. Dios envió la salvación gratuita, el plan de salvación de mi Señor Jesucristo. Pero a ver, eso lo sabemos nosotros después de mi Señor Jesucristo. Pero los que murieron antes del Señor Jesucristo, entonces, ¿no los acoge esta ley? Sí los acoge, porque Dios es un Dios de misericordia, de infinita misericordia y muy justo. Mi Señor Jesucristo fue a los que habían muerto antes del diluvio. Desde Adán y Eva, nuestros padres, y ahí en adelante, no conocían la salvación a través de la reconciliación con Dios, de la ley de la gracia, el perdón y olvido, no sabían de esto. Entonces mi Señor Jesucristo bajó a las profundidades de la tierra, al Seol, ¿verdad? Y a todos les dio palabra. Dios dice, en Filipenses 1.5 dice, Filipenses 2.5 dice claramente, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo como Dios, igual a Dios, no escatimó el ser como Dios, sino que se humilló a sí mismo, se hizo obediente y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Doble toda rodilla y le adore y le alabe, porque Él fue y les predicó del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Lo hizo el Señor para que nadie se quedara sin la salvación. Amén. Amén, amén. Lo dice claramente la palabra, dice en Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Sí quedó bien claro esto, ¿verdad? Desde ese tiempo fueron miles de millones de personas que se fueron sin Cristo Jesús antes del diluvio, después del diluvio y antes de la ley. Porque Dios dice en la palabra, Dios dice en la palabra que antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se constituye el pecado. Cuando constituyó la ley, entonces brotó el pecado y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Ya nosotros tenemos más responsabilidad que los de antes, porque conocemos muy bien el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo Testamento son las bases sólidas del Nuevo Testamento. Por eso, iglesia, hay que entender esto claramente. Cristo Jesús hizo esto para que nadie se perdiera. Como le hemos dicho muchas veces, Dios no quiere que pasemos en la oscuridad, en un infierno, ni un minuto de nuestra vida, sino que nos perdona. Y de hecho lo hizo. Aquellos que pecaron, aquel que mató a Abel, si se arrepintió, ya Dios le perdona, le perdonó. ¿Alguien me está? Amén, amén, amén. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Amén, amén, amén. Entonces, ese es el punto. Cuando mi Señor Jesucristo venga, porque va a venir de rapidez, no va a venir a estar en los montes de los olivos, ¿verdad? A sentarse otra vez allá, a hablarle, venga para acá, arrepiéntanse, ¿verdad? No, Él no va a hacer esto. Tenemos 4000 años de historia bíblica de Abraham hasta nuestros días. Y si en todo ese tiempo la gente no ha cambiado, ya no cambiará nunca. Y cada día la gente se pervierte más, se corrompe más. El mundo está desintegrándose moralmente. Y más cosas que está usted viendo personalmente que está haciendo el mundo. Pero Dios nos ha quitado ese velo, nos ha dado el entendimiento. Amén. Que lo más importante es saber que el día que Dios nos llame, seamos salvos. Amén. Que no nos quedemos de la salvación,
Porque si nos quedamos de esto, más vale no haber nacido. Así tenga usted lo que tenga, tiene que dejarlo, nada se va a llevar. Lo único que se va a llevar es la salvación, si se arrepiente. Porque si no se arrepiente, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Dios dice en la palabra, en primera de Corintios, vamos a la palabra, primera de Corintios. Pero un segundito. ¿Alguien la tiene ahí? Primera de Corintios, ¿qué, pastor? ¿Qué capítulo? Primera de Corintios, aquí lo tiene. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 51. ¿Qué capítulo, pastor? 15. Primera de Corintios 15, 51. Ya la tienen. Amén. Ya, pastor. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Los que estén vivos el día del rapto, que estén bien delante del Señor, después de la tribulación, haya pasado la prueba. Ya lo explicamos en la predicación pasada, ¿verdad? Y hayan estado firmes en la fe. Dios nos arrebatará, así como lo hizo con Elías. Nos arrebatará. Y este cuerpo corruptible, o sea que se corrompe, es carne, se corrompe, desaparecerá. En un segundo, usted no se va a dar cuenta cuando yo lo tome. Lo va a tomar así. En un abrir y cerrar de ojos, estará en las nubes. Ya será como un ángel. Así que si tiene miedo a las alturas, no se preocupe, que no se va a dar cuenta a qué horas está convertido en ángel. Es una promesa del Señor. Dios le prometió a Noé que lo salvaría del diluvio que iba a ir sobre la tierra y que todo ser viviente moriría, y le cumplió. A él y a toda su familia. Dios prometió que iba a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Lo cumplió, lo sacó. Los demás murieron. Y mi Señor Jesucristo le hizo una promesa también a los apóstoles. Él dijo las señales de su venida, qué va a pasar, cómo iba a ser, cómo estará el mundo para cuando esto suceda. Y le dijo, le dio una promesa, que también nos salvaría. No solo ellos, sino a todos los discípulos, que ellos iban por el mundo, ¿verdad?, predicando el Evangelio. Nosotros somos discípulos de los apóstoles. Seguimos la palabra del Señor. Y hizo esta promesa, entonces nos sacará. Y este cuerpo corruptible, ¿verdad?, desaparece. Dice claramente la palabra. Repito este versículo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Esto es poderoso, esto es glorioso. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ojo que en lo que les voy a decir. Cuando mi Señor Jesucristo venga, ahora en el rapto, ¿verdad?, son muchos los que va Dios a llevar, juntamente con todos los que va a resucitar. Pero es la primera resurrección. Luego los que se quedaron del rapto, porque han sido soberbios, porque no quieren buscar a Dios de corazón, porque quieren vivir su vida como la llevan,
y no quiere que nadie se meta en la de ellos. Estas personas se van a quedar del rapto, van a sufrir demasiado, demasiado, demasiado. No resucitan, no morirán ahí. Mucha gente va a quedar viva. Mucha gente. Pero va a ser un tormento muy grande. Los demonios, dice la palabra en Apocalipsis, lo van a soltar y van a atormentar a la gente. Y la gente va a querer morir, pero no puede. Desean la muerte, pero no puede. Con muchos enfermos de enfermedad terminal que quieren la muerte, morir, y no pueden hacerlo. Así va a pasar en aquellos tiempos. Y ojo con esto. Ahí empieza ya el final de todo. Después del rapto empieza el final de todo. La tierra se va a recalentar más y más. La gente va a morir asfixiada por el calor. Todo va a ser quemado poco a poco. No van a morir ahí mismo. Va a ser poco a poco, lentamente. Y aún así Dios tiene misericordia. Dice la palabra de Dios que enviará, óigalo bien, al profeta Elías nuevamente y a Moisés. Y estarán 3 años y medio predicando. 1280 días. Pero la gente está tan corrompida, tan pervertida, tan blasfema que los matan. Dios los resucita al tercer día. Aquí está escrito. Y ahí sí es el acabose, el final de todo. No hablo más del asunto ahora. Ya Dios me ha revelado muchas cosas acerca de esto. Así que no teman. Hablé con unas personas por ahí de otras partes. Me dijo, me da miedo escuchar todo esto. Dijo, a mí también me da miedo. Pero por los que se pierden, por los que no quieren acercarse al Señor Jesucristo de todo corazón, de ellos sí me da miedo, porque sé que van a pasar la eternidad en un lugar donde no pueden salir nunca más, el infierno, porque menospreciaron la gracia de Dios, no quisieron arrepentirse, fueron soberbios y Dios resiste al soberbio. Estos irán a un castigo eterno, los incrédulos, los soberbios, los rebeldes, los que no quieren saber de Dios, los ateos, todas estas personas, y cuántos más, brujos, hechiceros, homicidas, patricias, tanto, van para el infierno si no se arrepienten. Y esta parte es la segunda muerte. Estas personas cuando mueren, óigalo bien, resucitan. Óigalo bien con esto, pero es la muerte segunda para ellos. Los que resucitamos, los que van a resucitar juntamente con el Señor Jesucristo, los que seremos arrebatados juntamente con el Señor Jesucristo para gloria eterna. Pero los que fueron rebeldes y aún mataron a Moisés, van a matar a Moisés y a Elías y no se arrepienten y siguen más y más en el pecado, cuando mueran resucitan y van al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El tormento es por los siglos de los siglos y estarán un tiempo, allá no sé cuántos miles de años, y luego desaparecerán. La muerte segunda espiritual. Eso es un misterio grande, ¿verdad? Pero está escrito. No hay esperanza para estas personas. Hay esperanza en este momento para aquellos que están en el pecado y se arrepienten de todo corazón y no vuelven a pecar, se apartan de lo malo, dejan de hacerlo y hacen lo bueno delante de Dios y siguen al Señor Jesucristo de todo corazón. Estos irán al cielo. Si hoy mismo, hoy está en pecado, está haciendo lo malo delante del Señor, pero si hoy mismo se arrepiente, hoy mismo, y nunca más vuelve a pecar, no importa lo que haya cometido, no importa el pecado que haya hecho, Dios le va a perdonar. Amén. Escrito está. Amén. Y le repito este versículo. Dice claramente en 1 de Juan 1:9. Dice claramente que Dios es justo y fiel para perdonar todo pecado y borrar ¿qué? Toda iniquidad. Ese es nuestro Dios. Dice claramente, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. Dios dice que los entierra en lo más profundo del mar, donde nadie ha podido llegar ni llegará jamás. Y se olvida de que hemos pecado.
Ese es nuestro Dios, un Padre amoroso, porque el amor de Dios es más grande que el pecado. Amén. La gracia de Dios es más grande que todas las cosas malas que hemos hecho. Amén. Él nos quiere tanto, tanto, dice Dios en la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, al único primogénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Amén. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Lo habla claramente. Si cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente, serás salvo. Si no crees, serás condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quedó claro esto, verdad? Amén. Dice la santa bendita palabra donde estamos predicando. Primera de Corintios 15, 52. Vamos en el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando este cuerpo desaparece, no desaparece el espíritu, se viste de incorrupción, de inmortalidad. ¿Sí me hago entender? Seremos eternos, lo dice Dios, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Vale la pena luchar por ese gran triunfo, por ese gran trofeo, por esa corona de vida. Los placeres que la carne le brinda y el mundo le brinda son vanos, son pasajeros, desaparecen. Piénsalo. ¿Qué hizo usted hace 20 o 30 años? ¿Se acuerda de cosas ya pasadas? ¿Ya qué te quedó de eso? Nada. Piensa en lo que ha de venir, lo que está por venir, su futuro espiritual, que es el que cuenta, porque es el de toda la eternidad. Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Amén. Cuando una persona en la casa empieza a buscar de Dios de todo corazón, ¿verdad? De hecho, los hijos serán salvos. Amén. Si Dios tiene que reprenderlo, lo hace. Aleluya. Pero serán salvos. Amén. Serán salvos. Así estén haciendo lo que estén haciendo lo malo, estén en las drogas, en el vicio, estén en lo más sucio, lo más vil. Dios promete salvarlos si usted lo busca de todo corazón. Amén. Porque la oración del justo puede mucho. Y si usted es testimonio en su casa, si usted tiene un cambio en su familia, si usted empieza por usted mismo a dar un testimonio de cambio, sus hijos lo van a ver de rodillas y hablando palabra espiritualmente, ya no hablando como habla el mundo, sino que va a haber un cambio en todo. Dios lo está mirando. Usted no está viendo a Dios, pero Dios sí lo está mirando. Amén. Amén. Y sabe lo que habla, lo que piensa, lo que está mirando, qué desea en su corazón, qué es lo que anhela, cuáles son sus sueños. Yo les digo una cosa, ¿sabe cuál es mi sueño? La eternidad. Amén. Y ahí están mis hijos, en primer lugar. Dios lo sabe. Todos los días oro por ellos, por mis hijos, mis nietos, los yernos, la nuera, la iglesia. Oro por ustedes todos los días. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿se le llama qué? Pecado. 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 Dice la palabra del Señor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Doy gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que usted, después de que resucite, nunca más verá muerte. Será joven, nunca más te va a doler la cabeza, ni migraña, ni dolor de muelas, ni artritis, ni tendinitis. Entonces te va a inflamar el estómago. Será sano completamente. Será un ángel, un descanso para siempre. Vale la pena portarnos bien delante del Señor. Dios a la segunda resurrección, porque es la muerte.
La segunda resurrección son de los que se quedan, vuelvo a repetirlo. Los que son rebeldes, vuelvo a repetirlo. Los que no quieren amar a Dios, sino las cosas del mundo, esos se quedan para la segunda resurrección. Pero la segunda resurrección va al lago que arde con fuego y azufre. Muerte segunda, dice el Señor en la palabra. Escrita está. Entonces no se queden de la primera, del rapto. No se queden, no se queden. Luchen por esto, pídanle perdón a Dios, amen a su prójimo. El que ama a Dios, ama a su prójimo. El que ama a Dios no le quiere hacer daño a su prójimo. Desea lo mejor para su prójimo. Si usted ama a Dios con todo su corazón, Dios le va a amar aún mucho más. Amén. Porque Dios es amor. Y Dios nos demostró el amor más grande de su vida, entregando lo más preciado a su Hijo amado. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, Amén. que Dios los guarde. Publiquen esto lo más que puedan, porque hay muchas personas que necesitan saber la verdad. Amén. Y está escrita. No predicamos sino la palabra que está escrita. Nada más. Lo que está escrito, eso es lo que predicamos. Porque a eso nos mandó el Señor. Que Dios los bendiga Amén. en gran manera y los guarde.